Buenos días, soy el profesor Eduardo Valverde y hoy les voy a hablar acerca de la tabla periódica. Para abordar el tema debemos hacer una reseña histórica en la que podamos comprender mejor su evolución. Es decir, la tabla periódica es el producto de pensadores, hombres de ciencia a lo largo de los siglos, sobre todo en el siglo XIX y comienzos del XX, que se dieron pasos de gigante para su elaboración final, que aún es perfectible como todo lo científico. Fue Aristóteles el sabio que clasificó en 4 tipos de elementos en la materia: tierra, aire, fuego y agua. Hoy sabemos que ninguno de ellos es elemento químico, sino sustancias compuestos o mezclas. Luego los alquimistas, que eran una especie de monjes y experimentadores, descubrieron muchas sustancias importantes, como las sales, el cinabrio, el alcohol y algunos ácidos. Quizás fueran más sustancias, pero que no fueron registradas debidamente, ya que sus hallazgos eran secretos. Los alquimistas representaban a los elementos con simbología astrológica, tal como lo podemos ver, ¿no? Mercurio, zinc, la plata de la luna. Fue el padre de la química, Antoine de Lavoisier, en 1787, que hace el primer listado de elementos químicos, 33 elementos, con el que comienza la historia de la tabla periódica y de la química. 16 años después, el británico John Dalton, en 1803, elabora la primera tabla de elementos químicos, representándolo con círculos inscritos con o sin letras, iniciales del nombre en inglés del elemento. Como podemos ver en el cuadro, Gold es oro, letra G, Lead es plomo, letra L. Posteriormente, en 1814, aparece en escena el científico sueco Jacobo Berzelius, que, dándose cuenta de lo poco práctico que resultaba la tabla de Dalton, sobre todo cuando se trataba de combinar a los elementos, es que propone una notación empleando símbolos alfabéticos, utilizando la inicial del nombre en latín. Esto hizo posible una mayor sistematización en la tabla. Además, otro aporte importante de Berzelius es que hace la primera clasificación. Divide a los elementos en metales y no metales, tal como se aprecia en el cuadro, ¿no? Lo de blanco eran los metales y lo plomo los no metales. Utilizó el latín para universalizar los nombres, ¿no? Y que esto sea válido para cualquier nación. En 1815, un científico que casi nadie lo asocia al desarrollo de la tabla periódica es William Pruss, cuyo aporte no fue reconocido sino hasta recién el siglo XX. Él estableció que todos los elementos en todos los elementos se hallan compuestos de hidrógeno. Cuando se creó el concepto de número atómico, recién se tomó en cuenta su postulado. Dobereiner, en 1817, es el primer químico que postula la teoría de los periodos. Su aporte son las tríadas. Encontró hasta 20 de ellas, tal como lo vemos en el cuadro. 1827 terminó las tríadas. Charles-Courtois, en 1862, propone el primer modelo tridimensional de la tabla periódica. También su gran aporte no fue reconocido en su momento. Newlands, en 1865, propone ampliar los periodos de 3 a 8, a lo que se le llamó la ley de Newlands,
o octavas de Newlands, asemejándose a una partitura musical. Muy aceptada en su momento, hasta que se descubrieron los gases nobles que descartaron su postulado. En 1868 hay una disputa entre el alemán Lothar Meyer y el ruso Mendeleev. ¿Quién fue el creador de la tabla periódica actual? La historia nos cuenta que ambos llegaron a las mismas conclusiones a pesar de trabajar por separado y en diferentes países. A pesar de eso, sus tablas son muy similares. Y aunque Meyer tiene un trabajo sobre los volúmenes de cada elemento, tal como se aprecia en esta figura, y creador de la ley periódica. En el siglo XX, 1913, el investigador inglés Henry Moseley produjo un gran hallazgo. Descubre el espectro atómico relacionándolo al número atómico y enmienda la ley periódica. La ley periódica moderna enuncia lo siguiente: es el ordenamiento de los elementos químicos con base al número atómico. Sus propiedades físicas y químicas muestran tendencias periódicas. Sobre la evolución, esta es la tabla de Moseley y la ley periódica. En cuanto a la organización, podemos ver que la tabla presenta columnas o grupos, 18 grupos, y también presenta filas o periodos, tanto cortos como largos, ¿no? Está dividido en 4 bloques o áreas por su configuración electrónica. La tabla periódica se clasifica en 4 tipos de elementos: metales, metaloides, no metales, tal como lo vemos acá en el cuadro. Vemos aquí el grupo 1A, es el grupo de los alcalinos. Vemos al grupo de los alcalinos tercios, el 2A. A la familia de los boroideos, grupo 3A. La familia de los carbonoides, la familia de los nitrogenados, la familia de los anfígenos, la de los halógenos, la de los gases nobles, los metales de transición interna. Luego vemos aquí las propiedades de la tabla periódica, que son 5. La primera, el radio atómico. Aquí vemos que el radio atómico aumenta al descender y disminuye de izquierda a derecha. El potencial de ionización aumenta al ascender y aumenta de izquierda a derecha. La electroafinidad o afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha y hay un poco cambio al descender. La electronegatividad aumenta al ascender y aumenta de izquierda a derecha. El carácter metálico aumenta al descender y aumenta de derecha a izquierda. Luego otras tablas, como vemos, las tablas periódicas en su evolución. En 1700 solo se conocían 2 elementos. En 1787, 33 elementos. En la época de Mendeleev y de Meyer, 66 elementos químicos. En 1913, 89 elementos químicos. Y en la actualidad ya se ha llegado a los 118 elementos químicos, como vemos en la tabla final. Muchas gracias.